A continuación, anochece en Buenos Aires, que no es poco. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar: deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos, esto se llama Anoches en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Estamos saliendo al aire por esta radio con aguante, con nuestra emisión número 430. Mira vos, en forma ininterrumpida, 430 programas. Bien. Te cuento que hoy vamos a tener un invitado. Él se encuentra en la ciudad de La Plata, así que lo vamos a hacer en forma no presencial, la entrevista. Se trata de un conocido de nuestro programa, Francisco Solari Orellana, chileno de nacimiento, como decía la samba de Maturana. Que cantaba el Chango Farías Gómez, entre otros. Es licenciado en Comunicación Social con orientación en periodismo y es becario de el CONICET y desempeña su actividad en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires. Hoy recomenzamos desde el sur de la Patria Grande nuestro itinerario y comenzamos por Chile. Así que junto con Francisco vamos a estar recorriendo la geografía de nuestro vecino país. Y él nos va a poner al tanto de qué es lo que está pasando allí, de qué es lo que está sucediendo con el gobierno de Boric. Y bueno, y si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 11 26 99 95 74. Y si no querés, nos podés dejar también un mensaje. Si nos estás escuchando por YouTube, te pedimos por favor que nos pongas un like, Nos pones un like, que eso nos ayuda a empoderar al programa en esa red social. Así que, bien, vamos a ir de lleno al análisis y vamos a comenzar por el país, por la Argentina, para luego pasar al panorama internacional. Realmente, me venía formulando una pregunta durante toda esta semana que fue riquísima en acontecimientos en la política argentina. El presidente Javier Milei, a esta altura del partido, con medio mandato cumplido, ¿realmente está en condiciones y capacidad de poder seguir gobernando los destinos de la República y de ejercer la primer magistratura? El presidente Milei ha hecho honor al gran honor que le han dado los argentinos
hace 2 años atrás cuando le hicieron ganar una elección? La verdad es que en el término de 6 meses, o sea, desde enero hasta el día de la fecha, este gobierno libertario ha sido partícipe de escándalo tras escándalo, de situaciones que antes los argentinos nunca habíamos vivido con tanta intensidad, digo yo, y con tan pocos periodos de tiempo uno tras otro, ¿no? De estos hechos polémicos, escandalosos y que marcan, digamos, una política o un hilo de la política de corrupción. Esto que comenzó con el caso Libra, en donde hay también una causa abierta en los Estados Unidos de Norteamérica, un presidente que se enfrenta a artistas populares como Lali Espósito, por ejemplo, un presidente que además entabla una polémica con un niño como Ilan, que sufre de autismo, y que también está metido en una demanda judicial. Un presidente que designa a un abogado corrupto como el doctor Españolo al mando de la Agencia Nacional de Discapacidad. Este doctor Españolo que le contesta a la madre de Ilan: ¿por qué el Estado te tiene que subsidiar el tema de salud de tu hijo y vos no estás exenta de pagar la autopista o el peaje y yo sí? El hecho de corrupción, digamos, que llega a la jefe de La Libertad Avanza, que es nada más y nada menos que la hermana del presidente, que es la secretaria general de la presidencia, un caso de nepotismo familiar terrible, que no solamente alcanza a ella, sino también al señor Lule Menem, que es hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ambos empresarios que se benefician con contratos del Estado para brindar seguridad en distintos estamentos, como es el Teatro Cervantes, como es Aerolíneas Argentinas. Esta política de violencia gestual, ideológica, verborrágica, que hace 2 años se delató, se disparó, y además con manifestaciones de mal gusto, como querer imponer la censura por parte de la hermana del presidente cuando se destapó el escándalo de Andis, o por ejemplo cuando dicen que son estéticamente superiores a los Cuca. Parece ser que el kirchnerismo está metido, es un gran poder mundial, porque está metido, siempre la culpa la tiene el kirchnerismo, que encarna una política destituyente. El tema de las valijas que entraron a Ezeiza de la mano de una señorita llamada Arrieta, que venía de Estados Unidos con un avión privado costosísimo, que vino una orden de arriba por la cual la aduana no le requisó ni le controló las valijas. Estos actos de los trolls controlando y agrediendo a toda la oposición y lanzando carpetazos mediáticos, y además con una forma de proceder violenta. Bueno, todo esto ha hecho eclosión, y además el diputado Espert, digo diputado porque si bien renunció a la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y pidió licencia como
diputado, aunque no sabemos si va a seguir cobrando la dieta de aquí al próximo, al diciembre, que vencería su mandato, dado que en octubre, el 27, sabemos muy bien que va a haber elecciones. Este escándalo con el narcotraficante Esper, inmiscuido con el otro, el Fred Machado, ¿no? Que abrió el ventilador y cuando le fueron a allanar en su domicilio de Viedma, por orden de la Corte Suprema, que cajoneó este pedido de extradición que le estaba pidiendo la justicia norteamericana durante 4 años. No digo 4 días, 40 días, 4 meses. No, 4 años. Y que de repente, ¡ping!, hacen lugar a la extradición y lo trasladan al hombre desde Viedma. Creo que está en Ezeiza ahora. Este señor Fred Machado, que dice que dejó en su casa un mensaje mafioso, que fue el contrato que celebró con Esper por $1 millón. Lo rompió en 8 pedazos, cosa que es muy fácil reconstruir. Lo pegás con scotch y lees el texto. Toda esta información que le llegó a la sociedad argentina porque lo hizo público un tribunal de Texas, un tribunal de la justicia de Texas, que está gobernada por un gobernador republicano, ni siquiera demócrata. Bueno, parece ser que el kirchnerismo también está metido e influye en la justicia de Texas, ¿verdad? Pero no solamente esto, un gobierno que está manchado además, y el presidente hasta último momento sosteniéndolo a Espert, sosteniéndolo hasta que se ve que lo llamaron desde Washington y le dijeron: muñeco, soltale la mano, esta es la consigna. Le bajaron la línea y ahí cayó Espert. Pero resulta ser que la número 2 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que secundaba a Espert, la diputada, creo que se llama Lorena Villaverde, oriunda de Río Negro, que también va encabezando la lista de La Libertad Avanza, es una diputada que también está seriamente investigada por la justicia norteamericana, no solamente por haber sido detenida en Estados Unidos hace unos años atrás con 500 gramos de cocaína. 500 gramos es un montón en el mundo de la droga. Y que no puede entrar más a Estados Unidos, sino que además ahora empiezan a surgir a través de vecinos, testimonios, por ejemplo, estafas inmobiliarias de las cuales ella fue principal actora en la ciudad de Río Negro, en la provincia de Río Negro, y que ha motivado que el PRO de Río Negro vaya solo a estas elecciones, rompiendo la alianza propugnada con La Libertad Avanza, porque realmente los candidatos de La Libertad Avanza son impresentables. Cuando hace 2 años atrás se corría el rumor de que para ser candidato de La Libertad Avanza tenías que comprar el cargo, tenías que comprar la postulación. Claro, si vos, ahora entiendo por qué tanta avidez por estos negocios de emprendimiento empresario. Si vos te salió plata, invertiste guita y hoy sos diputado, y bueno, la querés recuperar rápidamente la plata, ¿verdad? Si no hubiera sido por la justicia norteamericana, todo esto quedaba ahí. Y quién sabe, y los medios de difusión masiva como La Nación y Clarín estaban en poder de esta información. Y sin embargo, todos los días sacando titulares contra Cristina, contra el peronismo, contra los cucas, bla, 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 ¿verdad?
Y los periodistas operadores, que sabemos muy bien quiénes son, que ahora buscan tomar cierta distancia. Ahora parece ser que también hay un empresario en esta suerte de empresas de fideicomisos poco claras, que son asociaciones de empresas, en la causa norteamericana, ¿no? Que sería titular de una empresa que está relacionada con el grupo SOCMA. Y el grupo SOCMA es el grupo empresario de la familia Macri. A ver, todo esto realmente ya le está pegando al mismísimo presidente y a su hermana, quien ha sido citada a declarar nuevamente por el Congreso, en la Cámara de Diputados, para dar explicaciones. Realmente no pueden salir a la calle. Esta gente no puede salir a la calle. El presidente el otro día le fue muy mal en Tierra del Fuego, le fue muy mal en Mar del Plata, le fue más o menos, te diría, en Entre Ríos, porque ahí es territorio amigo con el señor Frigerio. Le prometió darle guita para dragar un tramo del Paraná. Ayer llegó de improviso a la sede del local de La Libertad Avanza aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Perú, y la gente, cuando lo identificó que directamente salieron a insultarlo, a él y a su hermana. La campaña electoral en la provincia de Buenos Aires fue un desastre. El único lugar donde puede hablar son lugares cerrados, lugares partidarios, porque ahí en Mar del Plata lo fueron a recibir en el hotel donde estaba hospedado 100 personas, un papelón. Maltrató a un periodista por una radio marplatense que le preguntó por Expert si lo seguía apoyando y lo trató de operador del kirchnerismo, y no sé, salió como diciéndole: mirá, ¿querés seguir investigando el asesinato de John Fisher al Kennedy? Nosotros no fuimos. Bueno, un presidente que se lo nota demacrado, con ojeras, con un gran desgaste físico, y mientras el país está en una situación extremadamente difícil, el presidente alquila el Estadio Arenas en Villa Crespo, y se manda un show que tiene en el coro a Lila Lemoine, que tiene de baterista a Alberto Venegas Lynch, que se llama Tiburcio, Alberto Tiburcio Venegas Lynch, que es el diputado que va a reemplazar a Expert en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la comisión más importante que tiene la Cámara de Diputados. Pero a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este espectáculo? Y además, si vos me decís, el presidente canta bien, porque, por ejemplo, a mí me han dicho que Lozano, el economista, que también fue diputado en su momento, canta unos tangazos bárbaros, ¿verdad? Pero el presidente canta, perdóneme, no suelo expresarme así, canta como el culo. ¿Viste? Es un perro ladrando, es Coan encarnado cantando rock y destrozando clásicos de rock de Charly García. Esto motiva que, por ejemplo, el diario The Guardian, que es un diario británico reputado como uno de los más serios, y con esa sutileza que tienen los ingleses en el cine, en el teatro, shakespeariana, digamos, ¿no? Recogiera la noticia del recital y manifestara que el presidente quiere ser un rock star. A ver, todo esto me lleva seriamente a plantear si el presidente está conectado con la realidad, si el presidente está en condiciones
intelectuales y emocionales de seguir ejerciendo la presidencia, porque además me llama la atención la energía que pone en estos actos de proselitismo o de actuación, como en el caso del Arenas. No sé, es como si el presidente estuviera estimulado por algo, ¿verdad? Porque la verdad yo no podría soportar ese desgaste físico y de energía que él hace ante las cámaras. En fin, hay un caso, nunca hubo un caso de juicio político en la Argentina, no lo recuerdo. Isabel Martínez de Perón estuvo cerca, pero al final pidió, en fin, licencia por salud, qué sé yo, hasta que vino el golpe. Hay un caso que recuerdo en el Ecuador, que fue también el de un presidente extravagante, excéntrico, que era Bucaram, que venía a la Argentina para ver, tomaba un avión privado para verlo jugar a Boca en la Bombonera, y que realmente no dejó una sin hacer hasta que el Parlamento ecuatoriano lo declaró incapaz para ejercer la magistratura de ese país. Además, tanto viaje a Estados Unidos, tanto premio trucho, ¿quién está bancando estos viajes? ¿Por qué él dice que no le sale un solo peso al erario público? ¿No será que se lo están bancando como expert algunos intereses extraños? Porque el caso de estas chicas, estas pobres chicas, el triple homicidio que hubo en Florencio Varela, de estas chicas que eran preciosas, pero que estaban obligadas a ejercer la prostitución en un coche, en un lugar cerca de, no sé, de una YPF o de una estación de servicio en La Matanza. Y todo esto no hace más que manifestar la gran crisis moral y social que está viviendo el país, en donde se está rompiendo el tejido social. Cuando el presidente dice, vengo a destruir al Estado, ¿qué es el Estado? El Estado somos nosotros, somos los argentinos, que nos hemos dado un acuerdo en el siglo XIX de tener una constitución, que es la ley que organiza el Estado llamado Provincias Unidas del Río de la Plata, o Confederación de la República Argentina, o República Argentina. Quiere decir que entonces cuando el presidente dice vengo a destruir al Estado, nos viene a destruir a nosotros. Viene a destruir a los argentinos, que a 2 años de gobierno viven mucho peor que desde el momento en que el presidente asumió el gobierno. No digo el poder, porque el poder que tiene es un poder que está condicionado por los verdaderos intereses del poder, por la embajada norteamericana, por el señor Donald Trump o por las multinacionales que le ordenan, vos tenés que hacer esto. ¿Creen que se van a salvar con el swap que les acaba de dar el Tesoro norteamericano por $20.000 millones? Pero esto no es plata que va a venir acá para la Argentina. Esta plata es para evitar el default de los bonos y de las acciones de empresas argentinas o del mismo Estado argentino que han sido compradas por los extranjeros y que quieren todavía cobrar unos mangos más. Pero esto tiene un final de fiesta anunciado y tristemente anunciado. En fin, estamos al horno y con papas fritas, y el presidente no va a poder evitar. Y además, la reemplazante de Espert en la lista. Y ahora que apelaron el fallo del juez Padilla, al que acusan de kirchnerista, y el juez ha fallado bien, porque, a ver, la jurisprudencia electoral establece que el número 2 reemplaza al número 1, el número 3 reemplaza al número 2. Esto quieren saltear ahora
Y no tienen tiempo siquiera de reeditar, reimprimir las boletas que implican una friolera de un gasto de 14.000 millones de pesos. ¿Cómo? No hay plata para los discapacitados, no hay plata para los médicos pediatras, no hay plata para las universidades, pero sí tienen los 14. ¿Y de dónde salen esos 14.000 millones de pesos? Todo esto es muy oscuro, es muy poco ordenado, ¿verdad? Y esta chica, que creo que se llama Karina Vázquez, pero se hace, su nombre va a aparecer, que eso sí está permitido, con el nombre artístico de Karen Reichstar o algo así. En definitiva, acuérdense de Nacha Guevara, de Zulma Fayad, que también aparecieron como diputadas, ¿no? En su momento, en distintas elecciones. Esta mujer, bellísima, por cierto, es mucho más agradable estéticamente que José Luis Esper, que tiene 56 años, que nació un 21 de mayo del año 1969, que fue una actriz mediocre, presentadora de televisión, conductora, ex tapa de Playboy, bueno, tiene la posibilidad de llegar al Parlamento. Y ahora, como son malos perdedores, apelan ante la Cámara Nacional Electoral el fallo de Padilla porque lo quieren meter al Colorado Santilli, un tipo también muy oscuro, pero muy oscuro, en todo su derrotero político. En fin. Y lo que me llama la atención es lo claro que tiene el presidente sobre los códigos de la mafia. Y para eso, qué mejor que pasarte un videíto, porque el presidente no ha dejado marca en su derrotero de 2 años, ha dejado marcas por todas partes que nos facilitan a nosotros la tarea que llevamos a cabo. ¿Por qué no me pones el videito, Guillermo, de Milei hablando de Al Capone, su ídolo predilecto? Al Capone, un presidente que dice que su ídolo es Al Capone. Escuchémoslo. Ya que estamos hablando de los dos países, para aprovechar, Milei, tu presencia, hay un fenómeno que se da aquí y que creo que demuestra, digamos, lo que está diciendo acá el economista. Y es que en nuestro país los productos argentinos de consumo masivo son más baratos que en la Argentina. Es una cosa que parece estúpida, inexplicable, pero es así. Nosotros tenemos los productos de producción argentina más baratos, obviamente a través del contrabando, ¿verdad? Sí. Pero pagamos menos que ustedes. Porque ustedes tienen el contrabando lo que hace es evitar al fisco. Claro, esa presión tributaria de la que hablas. Pero para mí los contrabandistas son héroes. Es decir, todo el que... Es más, o sea, digo, yo, uno de mis héroes, o sea, yo lo suelo mencionar en mis charlas, uno de mis grandes héroes es Al Capone, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque un día un supuestamente iluminado desde la poltrona en Chicago decidió que no se podía tomar más alcohol. Entonces los productores de alcohol no tenían a quién venderle, con lo cual quebraban, digo, despedían trabajadores. Y los que querían tomar no tenían dónde tomar alcohol, con lo cual los dueños de los bares estaban a la miseria. En ese contexto se crea una oportunidad de negocio, ¿no? Y Al Capone la ve. O sea, la descubre y se convierte en un trader, ¿no? Que le compra el alcohol a los productores y se lo vende a los que quieren tomar alcohol, ¿no? O sea, un héroe le arregla la vida a un conjunto de personas importante, ¿sí? Pero claro, o sea, eso estaba en contra de lo que había postulado el Estado, con lo cual era un negocio riesgoso y para colmo de males había un estúpido llamado Belionés que los corría hasta por abajo de la cama, con lo cual el negocio era muy riesgoso, entonces evidentemente generaba mucho retorno porque era muy riesgoso y obviamente había gente que quería ingresar al mercado y ¿cómo lo resolvían? A los tiros. A ver, Milei, usted dice que, pero por favor quiero que me comprendas. La violencia era propuesta por el Estado. El que generó la violencia fue el Estado, porque hoy sería un mero trader, no sería ningún problema. ¿O acaso hoy un trader de vino es alguien malo? Bueno, pero el pobre Al Capone lo tildaron de traficante y terminó convirtiéndose en un asesino. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fue a la cárcel?
por falta de pago de impuestos. Por evadir impuestos. Sí. ¿Te das cuenta? O sea que el Estado lo injurió tratándolo de traficante, lo convirtió en un asesino, ¿sí? Pero, digamos, no lo metió preso por eso. Lo metió preso por evadir impuestos. Esta es la lección. La lección es que en realidad al Estado, a los políticos no le importa si sos un asesino, un ladrón, no le importa nada. Mientras que no le toquen la de ellos. La única vaca sagrada es el culo de los políticos. Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. En fin, ¿ustedes se dan cuenta de en manos de quién estamos? Es decir, es una mente muy rara, muy desordenada, muy muy disruptiva, pero ya me parece que linda un poco con el tema psiquiátrico, diría yo. El diputado Facundo Manes manifestó hace unos días atrás: estamos viviendo una epidemia de trastornos mentales. Los argentinos estamos rotos por dentro y el gobierno actual no pone como prioridad al ser humano. Los problemas del país exceden lo económico y se relacionan con la falta de propósito y oportunidades. Los jóvenes sienten que para hacer plata en la Argentina hay que ser narco, futbolista o político corrupto, y cuestionó el diputado la ausencia de valores y modelos que permitan generar esperanza. A ver, esto por parte de Facundo Manes. En cuanto a lo que manifestó Ricardo Alfonsín, hijo, que preside el Proyecto Nacional, el Partido Nacional de Proyecto Sur, afirmó que el presidente es un incompetente, no está en condiciones de gobernar. Si no ha avanzado más en su deriva autoritaria es porque la sociedad no se lo ha permitido. Y además sus propuestas económicas y sus recetas no resolvieron los problemas del país. Sostuvo Alfonsín hijo que la ayuda solicitada a los Estados Unidos es como ir a buscar un respirador artificial. Además criticó a su ex partido, la Unión Cívica Radical, porque dejó de ser un proyecto nacional y se convirtió en un proyecto provincial, en aquellas provincias en las que todavía tiene chances de ganar las elecciones, pero absolutamente desvinculado de la problemática nacional. Continuó diciendo Alfonsín que en algunos lugares también se transformó en un proyecto vecinal, porque en aquellas provincias en las que no puede ganar se preocupa el radicalismo nada más que por ganar la municipalidad y ni discute ni lo provincial ni lo nacional. A modo de ejemplo también criticó a la alianza que la Unión Cívica Radical tiene con el PRO, con el cual los radicales no teníamos absolutamente nada que ver y la realidad lo ha demostrado. En fin, bueno, vayamos un poco al plano internacional. En Gaza parece ser que va a haber un atisbo de paz o de cese de las acciones bélicas a través de una tregua que estarían por acordar Israel y Hamas. Esto implicaría la liberación de los rehenes por parte de Hamas, que están en su poder, los que estén vivos, la liberación de presos políticos de parte de Israel, palestinos, el retiro gradual del ejército israelí de la franja, el acceso y el permiso para que se permita el acceso de la ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza, que más o menos va a demandar unos 10 años, te digo, porque tierra arrasada. Y además la conformación de un gobierno de transición. En esta compleja alquimia diplomática están metidos Egipto, Qatar, Turquía, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Para que te des una idea, Estados Unidos ha gastado en el apoyo militar a Israel hasta el momento
21.000 millones de dólares. Y hoy día, jueves, Israel, no sé cuál es la diferencia horaria que hay con la Argentina, pero tendría que ratificar este proyecto o este acuerdo para que las negociaciones sigan hacia adelante. Lo que llamó mucho la atención fue el reconocimiento en los últimos días que hizo Netanyahu de que habría reconocido de que en el nacimiento y organización de Hamas habría tenido apoyo de Israel y que esto se vio obligado a hacerlo para dividir a la resistencia palestina o tal vez para dividir a la Autoridad Nacional Palestina que está apoyada en la OLP que presidió Yasser Arafat, primer presidente de la Autoridad Palestina con sede en Ramallah. Bien, lo cierto es que la flotilla de 40 embarcaciones que se dirigían a las costas de Gaza con ayuda humanitaria fue detenida, interceptada por la Fuerza Naval israelí tan solo a 80 millas de la costa, y hubo detenidos, entre ellos, y maltrato, además de esos detenidos, por ejemplo, de la conocida en el mundo militante Greta Thunberg. Y también estaba en la flotilla la diputada argentina del FIT o de la Fuerza de Izquierda, en fin, la militante trotskista Celeste Fierro, que ha regresado al país. Que sería interesante tenerla y entrevistarla en nuestro programa. Vamos a ver si hacemos los contactos pertinentes para ello. Mientras todo esto ocurre en el Medio Oriente, la matriz de extrema derecha salvaje que gobierna gran parte del mundo occidental y que está representada en Estados Unidos por Donald Trump. Bueno, Donald Trump está militarizando todos los estados que está gobernado por la oposición, o sea, por el Partido Demócrata. ¿Cómo lo está haciendo? Mandando a la Guardia Nacional. Es lo que hizo, por ejemplo, con los distritos de Illinois y de Chicago, a donde mandó 500 guardias nacionales, que es como la Gendarmería Nacional, pero que son mucho más serios desde el punto de vista de su formación profesional, digamos, que nuestros gendarmes. Esto lo hace con el pretexto de combatir a la delincuencia que está alentada y promocionada, según Trump, por el Partido Demócrata. Esto está realmente abroquelando al Partido Demócrata, que está denunciando estos hechos. Y así, por ejemplo, el gobernador de Illinois interpuso ante la justicia una acción legal para tratar de bloquear la llegada de los gendarmes que venían desde Texas. Texas está gobernada por el Partido Republicano. Es ahí en donde en Texas saltó la liebre del muchachito Fred Machado y de José Luis Esper, que por lo menos fue retribuido con $1.200.000 por parte del narco este. Bueno, en definitiva, la justicia, el juez que recepcionó el pedido del gobernador de Illinois, no le hizo en principio lugar porque dice que quiere tomarse un tiempo para poder decidir sobre el fondo del asunto. Mientras tanto, en Oregón, la misma justicia, Oregón, otro estado gobernado por el Partido Demócrata, en Oregón sí la justicia hizo lugar al bloqueo de la llegada de los gendarmes que responden a Donald Trump. Un Donald Trump muy empoderado, que tiene mayoría en diputados, mayoría en el Senado, mayoría en la Corte, y que,
impulsa políticas cada vez más autoritarias contra los inmigrantes, contra los extranjeros. A punto tal te digo que, por ejemplo, los inmigrantes, cuando tienen miedo de ir a recoger a sus chicos en las escuelas para que no los escuchen con acento extranjero y los denuncien, porque esa es la orden de Trump. Es decir, los agarran en la calle sin defensa, sin abogado, sin nada, ¡ping! Y los extraditan. Los echan de Estados Unidos, como ha sido el caso de aproximadamente unos 300 argentinos que lo fletaron en un avión y que llegaron prácticamente a escondidas sin que el Estado argentino diera publicidad de este tema, sin asesoramiento de ningún tipo ni contención por parte de la embajada o consulado argentino en Estados Unidos, y silencio absoluto también por parte de nuestra Cancillería. Así que, bueno, muy bien, así están las cosas en el mundo, o en parte del mundo, así viene barajado el juego, y nosotros nos vamos a escuchar música. Y vamos a terminar de escuchar el tema que fue interrumpido la semana pasada, que se llama La canción de las noches perdidas, interpretada por la española Mara Barros. Para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, habrás advertido que al final del videito, ¿quién aparece ahí? Joaquín Sabina, un grande, un capo, una excelente persona, aparte Joaquín, Así que, y un gran músico y letrista que sin duda va a quedar en la huella de la memoria popular y del cancionero español y universal. Bien, vamos a hablar un poquito de deportes. El fútbol argentino está de luto. Está de luto, se veía venir, se lo veía deteriorado, se lo veía cada vez más desmejorado. Para colmo, los resultados de su equipo no ayudaban. Estamos hablando de Miguel Ángel Russo, que nos dejó ayer a los 69 años de edad. No pudo ganarle un cáncer de próstata que lo venía hackeando desde hace un tiempo atrás. Fue un gran deportista, desarrolló su carrera sobre todo en Estudiantes de La Plata, fue dirigido por Bilardo, jugó con Sabela, se dedicó a la dirección técnica y fue un gran director técnico exitoso. Lo sacó a Boca campeón de la Libertadores de América, fue campeón con Vélez Sarsfield, fue, creo, casi campeón con San Lorenzo, pero jugó muy bien San Lorenzo en ese campeonato. Además, dirigió en el exterior, fue también campeón con... no me acuerdo qué equipo de Colombia, creo que Millonarios puede ser, de Colombia. Sí, la memoria hasta ahora funciona bien. Pero sobre todo también una excelente persona. Mira, justamente escuché hoy a la mañana, escuché un reportaje en una radio que le habían hecho hace tiempo atrás, y le preguntaban sobre qué personas él añoraba en su vida. Y dijo 2 personas. Una, mi papá, al cual no lo llegué a conocer. Me parece que murió antes de que naciera. Y mi abuela paterna, es decir, la mamá de mi papá, que era una persona muy humilde, pero que me inculcó unos valores que me marcaron para toda la vida. Por ejemplo, me llevaba al Teatro Colón cuando era pibe, y además me llevaba a tomar el té a Gatti Chávez. Gatti Chávez no es nada más y nada menos que lo que luego se llamó Harrods,
esa tienda que está ahí sobre Avenida Córdoba y también linda con Florida y todo eso, ahí en el barrio de Carabelas. Un hombre que fue muy respetado, muy querido. De todas partes fueron llegando mensajes de solidaridad, de cariño y de reconocimiento. Pasó los últimos días internado en su casa en compañía de su familia. Lo están velando en la sede del club Boca Juniors y la familia pidió que por favor a los medios no filmaran ni sacaran fotos y respetaran el dolor y la intimidad familiar. Así que no podíamos dejar pasar este reconocimiento en nuestro programa. Y bueno, y acompañamos a la familia con el dolor que deben estar pasando y que, como dice el Corán, que Dios les dé la paciencia. Bien, vamos a la música. Mientras nos vamos preparando luego para nuestro entrevistado, Francisco Solari Orellana, vamos a escuchar música francesa. J'aime les filles, amo a las chicas, por Evergreen, y nos volvemos a encontrar. Comienzo de espacio publicitario. De chico
supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, y acá estamos de nuevo. Ya tenemos la comunicación con nuestro invitado, Pancho Solari Orellana, licenciado en Comunicación Social, con orientación en periodismo, becario del CONICET y además desempeñando funciones en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Y quien nos está escuchando desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Es verdad lo que estoy diciendo, Francisco? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Sí, por ahora es todo cierto. Esperemos que el comité siga manteniéndose. Bueno. ¿Cómo andás, querido? Bien, por suerte bien. Llegando de los pagos. Estuve unos días en Chile trabajando algunas cosas de la tesis, así que estuvo bueno. Bueno, entonces, ¡viva Chile, mierda! ¡Viva Chile! Bueno, ¿cómo andan las cosas por Chile, che? Ya que venís. ¿Cómo se llama el aeropuerto de Chile, de Santiago? Arturo Merino Benítez, el de Santiago. ¿Qué fue, un presidente? No, fue un aviador. Fue uno de los primeros en recorrer Chile. Creo que además cruzó la cordillera de los Andes. Así que, por eso. Ajá, pero en avión la cruzó. Sí, obviamente. Bueno. Caballo solamente San Martín. Bien. Una especie de Jorge Newbery argentino, digamos, ¿no? Claro, una lógica así. Sí. Algún día tendríamos que... Serían más lindos otros nombres, ¿no? No tengo nada contra el militar, pero... No, claro. Era militar este hombre. Claro. Bueno. No, un aeropuerto, Pablo Neruda, Gabriela Mistral. Sí, la verdad, ¿no? Víctor Jara, ¿no? Tendría otro cantar. Sí, señor. Bueno, pero ya va a llegar. Todo llega en la historia, y hay que tener paciencia. Y los pueblos tienen paciencia. Algunas veces la pierden la paciencia los pueblos, ¿no? Eso es cierto. Y nosotros acá, que ayer se cumplieron 130 años de su natalicio, ¿no? El general Perón decía: los pueblos tienen mucha paciencia y cuando la pierden hacen tronar el escarmiento. Es cierto. Una frase para tenerla en cuenta. Bueno, contanos, ¿qué situación estuviste cuánto tiempo en tu país? No, estuve solamente una semana. Fue breve. En verdad, aproveché a hacer cosas de la tesis, pero la excusa principal, no excusa,
el gusto principal fue ir al cumpleaños de mi hermano menor. Así que cumplía 40 años, así que fuimos a festejarlo en familia. ¿Y él vive en Santiago? Toda mi familia vive en Santiago, yo soy el único que me vine a Argentina. Bueno, y ya me establecí acá. Claro. Ya sos un medio adoptado por la Argentina. No, completamente ya. En Chile viví 18 años, acá ya llevo 25, así que soy más argentino que chileno. Sí, aparte has perdido el acento chileno, digamos. Sí. Pero seguro que cuando estás allá lo recobrás. Inmediatamente. O cuando hablo con mi madre que me dice, háblame bien, y vuelvo a la tonada chilena. Vos sabés que eso me ocurre a mí con mi mujer, porque mi mujer es cordobesa, ¿no? Y es de Mina Clavero, tras la sierra, ¿no? Así que tiene un acento allá muy marcado los tipos, ¿no? Y acá habla como una porteña. Cuando vamos a Córdoba, a las 24 horas está hablando en cordobés. ¿Viste? Es impresionante, ¿no? Así que bueno, y decime, contanos algo de nuestros hermanos chilenos. Bueno, Chile es un mar de contradicciones ambulante, como siempre. No me digas. Tiene cuestiones históricas muy para levantar muchas banderas reivindicativas, pero tiene una realidad un poco dispar. Ajá. Hoy por hoy, Chile es gobernado por Gabriel Boric, es un presidente progresista, de izquierda. Muchos lo tildan medio de socialdemócrata, tiene ahí algunos grises que pueden ser un poco polémicos, sobre todo sus posturas sobre Cuba, Venezuela, Nicaragua, haciéndole medio del juego muchas veces más a Estados Unidos que a una posición propia. Pero después tiene cuestiones muy reivindicativas, es muy interesante la postura de Chile, o por lo menos del gobierno de Gabriel Boric, respecto a Israel. Sí, me gustó mucho esa declaración. Sí, tuvo declaraciones muy interesantes en la ONU respecto a eso, pero bueno, tiene además ¿cómo decirlo? Plantea mucho la defensa de los derechos humanos, Chile como bandera actualmente, pero en Chile vemos que hay violaciones de derechos humanos todos los días. Por ejemplo, hoy les voy a comentar sobre el caso de Julia Chuñil, que es una dirigente mapuche que fue secuestrada hace casi ya un año, y en las últimas semanas el principal imputado en la causa, que es un ingeniero forestal, un dueño de lugares de plantaciones para cortar pinos, que estaba en disputas territoriales con este grupo mapuche, en una llamada telefónica que era grabada por la policía, por la investigación, plantea de que él la quemó, Julia Chuñil, y a su perrito, haciéndolos desaparecer. Y ahí vemos una lentitud muy grande de ese gobierno, ¿no? En que se desgarra las vestiduras criticando a Maduro, sin plantear la situación, por más que es muy difícil de Venezuela, sin plantear la situación en contra de el intervencionismo norteamericano, o de la situación de Cuba y el bloqueo. En eso no se hace parte, pero sí se hace parte en un discurso que vienen de la derecha más conservadora norteamericana en cuestiones de los derechos humanos con esos países, pero no se ve el ombligo en las situaciones propias. Claro, y decímenos, en Chile estamos vivenciando lo mismo que acá en la Argentina respecto del Poder Judicial en cuanto a que es un poder muy conservador, vitalicio, conformado por la familia judicial, como decimos en la Argentina, o hay jueces progresistas, digamos, que permitan, vislumbrar una mejor administración de justicia. Mirá, justo respecto a ese tema, la justicia es bastante conservadora, tiene obviamente algunos matices, se podría decir, pero principalmente es conservadora. Mirá, hace unos días a una mujer, Nabila Rifo, sufrió un intento de femicidio. Ajá. Su pareja la golpeó violentamente, le sacó los ojos, ¿no? Pero la dejó tirada pensando que había fallecido. Bueno, la mujer sobrevivió. Claro. Esto en el sur de Chile. Hace poco a este hombre le dieron 25 años de cárcel, lo sacaron a los 9 años por buena conducta. Ajá. Entonces,
ahí vos decís, bueno, que es como lo que pasa acá en Argentina, ¿no? Vos decís, una situación de vulnerabilidad, la víctima la volvés a victimizar, a revictimizar en una situación, la dejás con la persona que fue violenta contra ella, que casi la quiso asesinar, dando vueltas por la calle sin ningún problema, y ella, que sufre todas las consecuencias de ese salvaje ataque, no puede vivir tranquila. Y la justicia avala esa situación. Entonces, bueno, tiene esos deslices. Pero así como pasa esto, también, por ejemplo, hace poco ocurrió la justicia reconoce la figura jurídica del detenido desaparecido, algo que a 52 años recién estamos reconociendo. Ajá. Entonces esto le da otro impulso a los procesos de investigación sobre las desapariciones forzadas durante la última dictadura cívico-militar. Esto tiene que ver, además, en contexto con un plan nacional de búsqueda que estableció el gobierno de Boric para buscar a esas víctimas de violaciones de los derechos humanos. Pero bueno, como Chile es un país de blancos, de muchos grises, así como empezó también este plan de búsqueda, uno de los primeros descubrimientos que se hizo es el descubrimiento de una mujer que se creía detenida desaparecida y que su hija cobraba la pensión correspondiente que les da el Estado en esta circunstancia, que vive en Argentina. Uh-huh. Entonces, Bernarda Oliva se llama. Y esa mujer está siendo investigada porque, bueno, su hija recibe un beneficio que no debería recibir. Lo que plantea la hija es que ella, por ejemplo, nunca no sabía que su madre estaba viva. Ajá. Pero bueno, nada, todo eso está en causa judicial. Lo que pasa es que eso lo levanta ahora la derecha para ir en contra del plan de búsqueda nacional. Pero bueno, el plan de búsqueda nacional, así como ha encontrado nuevos detenidos desaparecidos que no figuraban en los listados, ha descubierto este caso, el que la derecha está levantando como una bandera de que hay que revisar todo. Claro. Pero bueno. Claro. No, evidentemente tenemos similitudes en cuanto a las características de la justicia de un lado y del otro de la cordillera. Una noticia que se dio ayer fue que finalmente hubo un veredicto, una sentencia, acá en la Argentina, en el caso de el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí. Y la verdad es que las penas fueron bastante leves porque a este chico, que ahora no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Montiel. ¿Era Montiel de apellido? Sí. Sabac Montiel. Le dieron 18 años de prisión, a su exnovia le dieron 8, al pibe Carrizo lo eximieron, pero por ejemplo no hicieron lugar a toda la cuestión de género que había planteado la fiscal en su acusación, ¿no? Y bueno, supongo que los abogados de Cristina van a apelar este fallo, sabrán cómo hacerlo, expresar los agravios y qué sé yo, pero evidentemente la justicia es tal cual está estructurada, con jueces prácticamente vitalicios. No es una justicia muy proclive a defender los intereses de las minorías o de las mayorías, como se pretende ver. Y en este sentido creo que nos hemos quedado un paso atrás de México, ¿no? ¿No? En donde la señora Claudia Sheinbaum, una señora presidenta, ha logrado, también gracias a su antecesor, ¿no? AMLO, provocar una revolución en el Poder Judicial, que es que la gente vote por los jueces, ¿no? Jueces populares. Esto me parece algo muy, muy interesante, ¿no? Sí, estuve analizando lo de Sheinbaum, es interesante. Lo que sí, obviamente con todo el boicot que hubo nacional y del establishment, fue baja la participación. Uh-huh. Sí. Yo creo que en todo caso la iniciativa es muy buena, la idea es muy buena. Capaz que como este primer intento también es una buena experiencia. Claro. Supongo que irá creciendo, que la participación, a medida que la justicia funcione un poco mejor, dará más ahínco a que la participación sea más importante en las próximas veces. Claro. Pero bueno, me deja ser una experiencia muy importante y obviamente envidiable. Yo creo que estamos a años luz de alcanzar una situación así igual, Uh-huh. Pero bueno.
Tiene que ser el horizonte. Seguramente que sí. Pancho, te propongo escuchar música. ¿Te gusta Eruca Sativa? Me encanta Eruca Sativa. Sí, vamos todavía con Eruca Sativa, banda número 4, mi querido Guillermo. Escuchamos Corazón. Buenos Aires, que no es poco. Bueno, Corazón delator se llamaba el tema. A mí ahí se me chispoteó la segunda término de la canción. ¿Te gustó, Francisco? Me gustó mucho. Es una muy linda versión de un tema de Soda Stereo. Está buena. Sí. Aparte tiene una voz muy particular esta chica, ¿no? Sí. Bueno, está muy bueno. Pero a ver, el batero flojito, ¿eh? ¿Qué te puedo decir? Incomparable, me parece que está varios escalones abajo de Alberto Tiburcio Venegas Lynch, el batero del presidente que la rompe, gasta la batería, ¿viste? Qué grande. Venegas Lynch, por favor. Bueno, en fin. Fabuloso. Y los ángeles de coro que tenían como a Lilia Lemoyne. Ahí se podría sumar si entra como diputada ahora en la lista número 1 de la provincia, Karina Vázquez. Maravillosa gente. Maravillosa gente, con una gran sensibilidad artística además. En fin, bueno, volvamos sobre Chile. Decime, yo creo que los pueblos tienen los presidentes que pueden tener, digamos, ¿no? Los mandatarios que pueden tener, depende de la coyuntura. ¿Cómo calificarías hasta ahora, digamos, porque dentro de poco van a tener elecciones presidenciales? ¿Cómo calificarías o puntuarías el desempeño del gobierno que encarna Boric hasta el momento? ¿Cómo no ser? ¿Cómo tratar de ser? Objetivo. No, la objetividad no existe, menos en los medios de comunicación. Sí. Estoy convencido de que el gobierno de Boric tenía mejores intenciones de las que está logrando. Entiendo también de que siempre fue difícil para él llevar adelante un gobierno con minoría parlamentaria. Entonces, también. Y eso lo complicó mucho, además con la cuestión de haber perdido un proyecto constitucional, después tener otro que era de la extrema derecha, que también haya caído. Hay como una especie de desencanto con la democracia, por decirlo así. Yo creo que es un mal que está pasando casi en toda América, en el mundo en general. Hay como un hartazgo. Yo lo vinculo mucho en que esta democracia burguesa lo que ha planteado siempre es una pérdida de la participación de la ciudadanía en la democracia. Entonces la gente sobreentiende que su carácter de democrático, de hacer un acto democrático per se, es ir a votar cada cierto tiempo. Y eso le hace perder validez. O sea, la democracia es un poco más que eso. Por eso vivimos estas situaciones. Por eso la invalidación o los discursos de invalidación de la democracia han ganado terreno. Por eso tenemos a Milei acá, hemos tenido a Bolsonaro en Brasil, y el panorama de las elecciones ahora en Chile no es mucho mejor, lamentablemente. Y eso tiene que ver un poco con el hartazgo y la falta de soluciones profundas que había pedido la sociedad y que, por ejemplo, el gobierno de Gabriel Boric no las puede dar. ¿Sí? No las puede dar o por propia ideología de Boric o porque realmente no estaban las herramientas dadas o las situaciones dadas para poder dar esas batallas. Por ejemplo, la educación gratuita, el fin de las AFJP, bueno, ese tipo de reformas de estructura, de modelo, no se llevaron a cabo. Y eso provoca un desgaste en la gente, o por lo menos un hastío de esa democracia. Y me parece que a Boric le está pasando eso. Él tiene una muy baja, según
también no hay que caer en el juego, no es la opinión pública que no lo quiere, ¿sí? Son encuestadoras que establecen de que la gente que lo acompaña es cada vez menor. Claro. ¿Sí? Eso es lo que dicen las encuestas. Obviamente con pinzas, ¿no? Las encuestas son manejadas, las encuestas son solamente una foto del momento, no es un análisis generalizado. ¿Hay mejoras en Chile? Y hay algunas mejoras, eso sí. Hay mejoras, por ejemplo, este ha sido el último mes, no hubo inflación, 0% de inflación. Es uno de los países con mayor crecimiento en la zona. Incluso el Fondo Monetario Internacional ha establecido que es el país con mayor crecimiento a nivel regional, con el mayor expectativas de inversión para esta región por sobre todos los países de América Latina. Entonces, tan mal no está, ¿sí? Pero no está tan mal, pero no soluciona los grandes problemas de la gente: educación, salud, vivienda. En ese contexto estamos entrando en una etapa de elecciones. Entonces, hubo una primaria entre el oficialismo, entre Carolina Toá, Mulet, un candidato regionalista verde, Carolina Toá del Partido Socialista y del Partido por la Democracia, Gonzalo Winter, que es del Frente Amplio, el partido de Boric, y Janet Jara, que era la precandidata del Partido Comunista. Gana la candidata del Partido Comunista por una amplia mayoría, por más del 60% de los votos. Mirá vos. Obviamente era una primaria, ¿sí? No es una primaria como acá que es obligatoria, así que la participación es baja. Aún así, eso levantó muchas expectativas, ¿no? Porque es la primera vez que Chile tiene una candidata comunista con chances reales de por lo menos llegar a pasar la primera vuelta, ¿sí? De hecho, todas las encuestas, de vuelta, vuelvo a ponerlas entre comillas, de encuestas en las que no creo ni me vinculo mucho, la dan como la primera opción en las elecciones, ¿sí? Ganaría la primera vuelta, pero el panorama sería catastrófico en la segunda vuelta. Y decime, ¿y este candidato que había, en la memoria me viene en Valparaíso, puede ser? Que había un candidato, o que ganó la intendencia, un intendente, no sé si era Valparaíso. No, hay una mujer en Viña del Mar. Viña del Mar, puede ser. A ver. Sí, no me viene el nombre ahora en este instante, déjame ver rápidamente, pero es ese alcalde que vos decís de Valparaíso, no está dentro del panorama de ser, no está como candidato. No se presentó. Está. Okay. No se presentó. Sí dio su apoyo a Jara. Bien. O sea, hay una gran confluencia del progresismo, ¿sí?, que confluye con Jara. ¿Qué pasa? Jara está en una situación incómoda porque ella tiene que salir a buscar los votos del centro para poder ganar las elecciones. Entonces, sus discursos, siendo una candidata comunista, cada vez más se han ido desvinculando de la línea partidaria. Ha tenido críticas a Cuba, ha tenido críticas a Venezuela, ha tenido críticas a Nicaragua, ha tenido críticas a Rusia. Lo pone en un gris un poco complejo. Hay gente, yo he hablado con compañeros del Partido Comunista y ellos me dicen, es una discusión semántica, semántica teórica, porque, por ejemplo, es cierto, hay independencia de poderes en Cuba y no hay independencia de poderes en Cuba. Sí, no es lo que nosotros conoceríamos como una democracia. Bien, pero los parámetros que maneja la derecha para referirse a democracia o no democracia es democracia o dictadura. No es un tipo de democracia diferente. ¿Sí? Y Jara deambula por esa zona, ¿no? Como un gris en que no deja claro. En Chile hay un fuerte anticomunismo, la verdad es una cuestión de casi un miedo, es para hacer un estudio psicológico. Chile no es un país en donde el Partido Comunista haya tenido, por ejemplo, características violentas, no es un partido que se haya tomado el poder nunca, no es un partido antidemocrático. De hecho, muchas veces, incluso en la época de Allende,
pregonaba más por una salida plebiscitaria a la crisis social que vivía Chile durante la Unidad Popular que, por ejemplo, el Partido Socialista. El Partido Socialista hablaba de la toma del poder por las armas en esa época. Pero bueno, nadie critica al Partido Socialista, pero sí se critica al Partido Comunista. Entonces, bueno, eso tiene que ver mucho más con el funcionamiento de los medios de comunicación, de la opinión pública, de los líderes de opinión, no de la opinión pública, que han ido fomentando una especie de anticomunismo furioso. Aún así, que Jara gane esta interna fue todo un golpe para el establishment. Pero también es cierto que el establishment ha sabido ir amoldándola como una candidata potable con discusión. A ver, de todos los candidatos ahora, el orden más o menos de las encuestas dice que Jara ganaría, lo sigue José Antonio Kast, que es el mismo que luchó contra Boric la otra vez y que perdió, Evelyn Matei, que es de derecha, tenemos izquierda, a Janet Jara por el oficialismo, un progresismo, tenemos a la extrema derecha, José Antonio Kast, Evelyn Matei, de la derecha, Johannes Kaiser, que es un nazi, no hay otra, con ese apellido, además. No, sí, es más facho que Kaiser, reivindicador de la dictadura, diciendo de que había que tener desaparecidos y que si fuera la situación lo volvería a hacer. Un chico muy complejo, muy complejo. Tiene, de hecho, si vos me lo haces comparar en formas ideológicas, él es el más parecido a Milei, y al delirio que es Milei hoy es Kaiser. Kast, que también es muy amigo de Milei, yo lo vincularía a un perfil más tipo Bolsonaro. Sí. Y en esa lógica, Evelyn Matei sería la derecha clásica. Claro. Después, en quinto lugar, está Franco Parisi, que es un personaje que está acusado por estafa, que está acusado por violencia familiar. Es un desastre como personaje, pero sigue creciendo en las encuestas. Está ahí peleando entre el cuarto y quinto lugar. Entonces el panorama es muy complejo porque si bien el oficialismo ganaría la primera vuelta, los 5 candidatos de 7 que vienen después son todos de derecha. Y entonces, ahí se juntan todos. La sumatoria de ellos sería desastrosa. Claro. Y ahí se juntarían todos, digamos. Es lo más probable. Obviamente, Kast tiene una situación muy compleja porque él tiene un discurso muy de extrema derecha que ha tenido que ir bajándole el tono. Se niega a participar, por ejemplo, de entrevistas, no quiere hablar con los periodistas porque él sabe que cada vez que habla pierde votos. Entonces él actualmente, en esta comodidad que tiene de no decir nada, está quedando en la competencia mano a mano con Janet Jara. Después hay que ver, no sé, todo esto está escrito. También es cierto que Kast es una persona que provoca mucho rechazo. ¿Sí? Entonces, si él es candidato contra Janet Jara, bueno, puede ser de que en sumatoria haya una especie de repulsión a votarlo, la gente o no vote o vote por Jara y termine siendo histórico y gane por primera vez una candidata comunista, lo que sería impresionante. Pero bueno, con todos los matices que vienen, no va a ser ni un partido no va a ser ni un estado bolchevique, ni acá nadie va a saltar el cuartel de invierno, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, llamaba la atención que la candidata pueda ser comunista. Che, decime, ¿y este tal Katz, que es una especie de Milei? Este Katz tiene una lógica muy de Milei, pero ha ido transformándose en algo más tipo Bolsonaro, ¿sí? O sea, igual de delirante que Milei o que Bolsonaro, pero con una lógica más profundamente nacionalista. ¿Sí? Kaiser, que es otro de los candidatos, no tiene absolutamente nada de nacionalista, es un entregador como Milei, entonces tiene una lógica más parecida a él. Yo creo que esas serían como las comparaciones. Igual son muy parecidos entre sí. Entonces es muy peligroso porque el voto de extrema derecha ha crecido mucho en parte porque, y esta es una gran discusión que tiene el progresismo, muchos de los votantes son extranjeros. ¿Sí? La participación de los extranjeros, sobre todo de los que vinieron en la época de Sebastián Piñera, un candidato de derecha, sacando mucha gente de Venezuela que era opositora a Maduro, que se vino a vivir a Chile, a muchos de ellos dándole
diciéndoles que iban a tener grandes posibilidades, cosa que no es real, entonces ha provocado que muchos de ellos se encuentren en un nivel de marginalidad importante que ningún gobierno le ha podido dar solución. Muchos de ellos con malas costumbres, muchos vinculados a esta famosa Tren de Aragua, que ahora es una especie de cartel internacional, y ha provocado que existan en Chile hechos de un nivel de violencia del narcotráfico que no existía. No sé, decapitaciones, mutilaciones, secuestros, cosas que no eran habitué en Chile hasta hace 5 o 6 años atrás. Seguro. Pero bueno, ha venido en ese panorama ocurriendo. Pero bueno, tenemos ese Chile, un presidente progresista que en julio se reunía en una cumbre progresista llamada Democracia Siempre, con Lula, Petro, Yamandú de Uruguay y Pedro Sánchez, que es muy linda la foto, hablaron mucho, pero no sacaron, por ejemplo, ni una dirección ni un proyecto general en común. ¿Por qué? Porque es cierto, Petro, Lula tienen posturas críticas a Venezuela, pero diferente en su agresividad como la tiene Chile, por ejemplo, o la tiene España. Claro. Uruguay es un poco más silencioso al respecto, un poco más respetuoso de la lógica de que cada país haga lo que quiera hacer. Claro. Pero vivimos en una situación en donde todos, por ejemplo, se unen en un discurso muy anti-Israel, muy pro-Palestina, en verdad, sí, muy en contra del genocidio israelí, pero bueno, hacen agua en estas discusiones internas. Entonces, por ejemplo, esta cumbre, que fue en julio del año pasado, julio de este año, no llegó a muy buen término porque en verdad sacaron una foto, pero no sacaron ningún documento, ningún compromiso concreto, ¿sí? Ni siquiera hablando de, por ejemplo, no sé, el calentamiento global, que es una línea general entre todos los sectores. Entonces, como, bueno, yo creo que era como un intento de posicionarse, ¿no?, de estos nuevos líderes, sobre todo pensando en Petro, en Yamandú, tal vez en Boric, pero quedó como en la nada. Claro. Sí, igual eso de los grises que yo decía de Chile, ¿no? Boric ahora estuvo en la ONU, habló fuertemente contra Netanyahu, planteó que, hago un textual, dice él: no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia, quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. Claro. Obviamente esa frase sacó aplausos, fue maravilloso, qué sé yo. Petro, por ejemplo, también habló. Petro hizo que la única forma de salvaguardar al pueblo palestino era poniendo militares que los salvaran, ¿sí? Claro. Que no había otra opción. Claro. Pero bueno, son formas de ver la situación. Yo creo que como humanidad hemos hecho mucha agua con todo lo que está pasando contra el pueblo en el genocidio contra el pueblo palestino, y no hay acciones reales. Terminan siendo todas cuestiones muy discursivas. Chile dejó de comprarle armas a Israel, España hizo lo mismo, no le ha quitado relaciones diplomáticas a Israel. También es cierto que en Chile, tanto derecha como izquierda, tiene una reivindicación histórica respecto al pueblo palestino. ¿Por qué? Porque Chile es el país con la colonia más grande de palestinos fuera de Palestina. Seguro. ¿Sí? De hecho, Daniel Jadue, que fue precandidato del Partido Comunista, es de origen palestino, fue embajador de Palestina en América Latina. Chile tiene el único club de fútbol que se llama Palestino, y que tiene además, ha tenido problemas con la FIFA porque utiliza en su vestimenta la imagen del mapa completo de Palestina, de la que era la antigua Palestina. Mirá vos. Entonces, ha tenido muchos problemas con la FIFA porque la FIFA no le permite. ¿Cuál ha sido la solución? Reemplazan el 1 con la figura de esa Palestina, de esa vieja Palestina. Claro. Así que bueno, pero nada, históricamente a nadie le conviene en Chile ponerse del lado del sionismo, ¿no? Claro. Eso no es lo que pasa en Argentina. Es muy loco como dos países vecinos tienen dos posturas tan diferentes respecto al mismo tema. Seguro. Francisco, vamos a escucharlo a Sandro, Sandro de América. El gitano, el muchacho de América, en un ritmo de bossa nova que a mí me encanta. Este tema se llama Trigal. Es la banda número 5, mi querido Guillermo, y luego volvemos con nuestro amigazo, que está lindísima esta charla. No es poco. Para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio.
Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires. Bueno, qué buen tema este de Sandro. ¿Te gustó, Pancho? Siempre, siempre. El gitano es alguien memorable para escuchar. Sí, sí. Y acá pasamos música popular, todos los estilos, todos los artistas, así que bueno, y prepárate porque después de este programa se viene un programón. Ahí la veo a la subconductora atrás del vidrio, ahí me sonríe, nos saludamos. Se llama Paladar Negro, mirá. Paladar Negro. Sí, tiene que ver con todo el concepto de la negritud y la cultura africana en la Argentina. Así que un tema negado históricamente por los políticos liberales que han conducido mayormente a este país. Bien, Francisco, decime. Me hablaste del tren de Arauca, cómo es este cartel extraño, cómo se introduce, porque a la derecha de Milei y del PRO en la Argentina, por supuesto con Patricia Bullrich a la cabeza, dice que ahora, gracias al gobierno de Boric, este gobierno izquierdista que tenemos, de bolcheviques atrás de la cordillera, se nos están filtrando no solamente los mapuches violentos, sino también la mafia del narcotráfico. ¿Cómo se introduce esto en Chile? Bueno, dale. A ver, históricamente el tren de Aragua es muy breve. El ingreso de mayoritariamente venezolanos que participan del tren de Aragua tiene que ver con las propuestas políticas que hizo Sebastián Piñera, dos veces expresidente, que falleció en un accidente de helicóptero hace un par de años. Sí. Él propuso que, ¿se acuerdan cuando se hizo la actividad esa en el límite con Colombia, en que fueron varios presidentes, en que hicieron todos de derecha, que hicieron un gran acuerdo para liberar a Venezuela del yugo chavista? Bueno, en esa lógica se dieron un montón de visas de ingreso a venezolanos. Muchos de ellos son venezolanos que habían participado en las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que tienen gran capacidad, tienen conocimiento de armas, que llegaron a Chile y buscaron formas medio irregulares de mantenerse. ¿Sí? Con contactos con narcotráfico de Colombia, empezaron a hacer ingresar drogas a Chile. No solo eso, sino que particularmente funcionan como una especie de sicariato de otros grupos narcotraficantes. ¿Sí? Se los contratan, o sea, han habido casos en donde una mujer contrató para matar a su esposo, también ha ocurrido al revés, hombres contratan para matar a sus mujeres o para matar a contrincantes en cuestiones laborales, o bueno, así. Y estos chicos funcionan de esa manera, o sea, tienen como una especie de organización que permite secuestro de personas, ¿sí? Retención de esas personas por un tiempo, liberación tras pago de un rescate o asesinato. También tienen otro tipo de gente que le debe a algún narcotraficante y los han ido a sacar de su casa disfrazado de policías chilenos y los han secuestrado y después aparecen muertos. Pero es de esa mafia que uno ve en las películas, ¿sí? Con gran capacidad armamentística, con gran penetración además en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Orden en Chile, en la policía. Ha habido muchos casos de descubrimiento de aviones que ingresaban con droga y que la aduana no los revisaba. Entonces, bueno, ha ido creciendo la situación y no ha habido un control respecto a eso. Ahora que hay como un gobierno de izquierda, bueno, ahora sí aparecen las críticas respecto a cómo se está llevando adelante o que esta situación está descontrolada, pero nadie revisa mucho el origen. Si yo me voy más atrás, igual sobre el origen del narcotráfico en Chile,
el gran responsable del ingreso del narcotráfico, de la cocaína, de los derivados de la cocaína en Chile es Augusto Pinochet, el ex dictador. Ajá. Pinochet tenía como lógica, una lógica de comercio, era crear de Chile una especie, un productor de drogas, de coca, de heroína para importar a Estados Unidos a nivel de lo que después terminó siendo Colombia. Mira qué bonito el proyecto de Pinocho. Bueno, Pinochet buscaba ese tipo de organización en Chile para poder hacer un ingreso de dólares y que la economía chilena fuera pujante. Claro. No resultó, Colombia terminó ganando las organizaciones criminales colombianas terminaron ganando la pulseada por una cuestión de cercanía o de logística más práctica para hacer ingresar la droga a Estados Unidos, y porque además Chile, en este contexto de la dictadura, en esa aventura de creerse socios de Estados Unidos, empezaron a hacer asesinatos políticos. Uno de ellos lo hacen en Washington en el 76, provocando un quiebre de relaciones entre la dictadura entre la dictadura chilena y el gobierno de los Estados Unidos, que es el asesinato del canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffitt. Sí, sí. En ese contexto, bueno, Estados Unidos o el establishment, ¿no?, que compraba drogas termina ligándose más al Colombia que a Chile. Pero el ingreso de la droga nace ahí, en Chile. Chile no era un país con una vinculación ni de consumo ni de venta de drogas. Eso se gana a partir de la dictadura. Cuando nos hablan de ese modelo fabuloso que levantó la economía, bueno, hay que recordar estos detalles. Claro. Y ver que la responsabilidad de la derecha en el ingreso de la droga y de la mantención de este tipo de carteles de narcotráfico están siempre más ligadas a la derecha que a sectores de izquierda. Decime vos, ¿por qué es tan importante? Estamos en los últimos 10 minutos, 9 minutos de programa. ¿Por qué es tan importante la población de origen palestino en Chile? Con esta simetría que hay en la Argentina, ¿no? Acá prácticamente no existe, allá es muy importante, acá es muy importante la comunidad judía y allá tengo entendido que no es tan relevante la comunidad judía. Pero ¿por qué los palestinos? Esto me llama mucho la atención. Mirá, cuando se formó el Estado israelí, sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, sí, empezó a existir una gran afluencia de palestinos hacia América del Sur. Ajá. Muchos de ellos se establecieron en Chile, sobre todo por el puerto de Valparaíso y en esa zona, y se quedaron. Y se establecieron. Y invitaron cada vez más a gente, a medida que la situación con Israel se hacía cada vez más compleja, la gente migraba a Chile. Se establecieron colonias importantes. Generalmente comerciaban con telas, o sea, eran grandes comerciantes, y bueno, encontraron en Chile un lugar en donde no había una situación de desagrado hacia ellos. O sea, no hubieron roces sociales importantes. Se asimilaron. Sí, por ejemplo, en algún momento los hubieron en Chile con la gente de origen judío. Ajá. ¿Sí? Ajá. Sí, hubo una especie de choque. Habría que recordar un poco de dónde viene el origen del republicanismo chileno, que es una estructura mucho más del índole prusiana, austriaca, de la escuela austriaca, sobre todo el ejército, ¿no? Nazi. Entonces había una cuestión discursiva bastante fuerte en contra de los judíos per se. Claro. Eso no es que benefició a que llegaran más palestinos, pero no hizo menos ameno la llegada de judíos al país. Claro. Entonces los judíos se terminaron estableciendo del otro lado de la cordillera, acá mayoritariamente, y en Chile fueron mucho más profundamente los de raigambre palestina. Claro. Mirá vos, interesante. Que están unidos a la sociedad como uno más. De hecho, es muy interesante. Chile tiene 3 grandes equipos, 4 si querés ver. Colo-Colo. Universidad. Colo-Colo es el más importante, eso no hay duda alguna. Después viene la Universidad de Chile, Universidad Católica, y podemos poner a Audax Italiano o Cobreloa, un equipo del norte. Pero la camiseta de fútbol más vendida de origen chileno en el mundo es la de Palestina.
Mirá qué increíble. Porque se ha convertido en una imagen reivindicativa del Estado palestino. Claro. Entonces, la gente lo compra, lo usa en las movilizaciones. Justo en el cumpleaños de mi hermano, que él es de Colo-Colo, le regalaron una camiseta de Palestina y estaba muy orgulloso de su camiseta. Mirá vos, mirá qué increíble, ¿no? Lo que son los fenómenos así, impensados aparte, ¿no? Sí. Claro. Sí, porque Chile no es un país con una gran, a pesar de tener una gran colonia palestina, no es un país con gran cantidad de practicantes de la religión del Islam. Claro. No hay grandes mezquitas, de hecho es muy poco. Claro. Aún así, bueno, es una colonia importante. Decime, en los últimos 3 minutos, ¿el gobierno de Boric logró revertir a favor de la clase trabajadora chilena una mayor redistribución del ingreso, una mayor poder adquisitivo en la repartija de la renta nacional? ¿O no? Sí y no. Aumentó el salario mínimo, sí, a niveles importantes. De hecho, lo llevó a $500 y Janet Jara plantea, por ejemplo, en su propuesta llevarlo a $750 mensuales. La economía está más estable, pero hay cuestiones sociales de profundidad por la que la gente votó a Boric o muchos teníamos esperanza en él que no se cumplieron. Claro. Una mejor redistribución de la riqueza, no existe. Una salud para todos, tampoco existe. Mira, por ejemplo, yo me tuve que ir a hacer un examen en Chile para la vista, por una enfermedad genética que tuvo mi abuelo, tiene mi mamá. Sí. Y mi madre quería ver que nosotros no lo tuviéramos. Yo, por no ser chileno, pero no tener ningún seguro social ni nada, tuve que pagar $65 por un examen. Epa. Ajá. Pero bueno, nada. Por suerte el examen salió bien. No voy a tener que volver a repetirlo, pero no es un país para mucha gente que vive en situaciones de trabajo en negro, ¿no? De trabajo irregular, no tienen acceso a ese tipo de cuidados de salud. Claro. Está en manos de privados. Decime, ¿Boric se presenta a la reelección o no? No, en Chile no existe la reelección de presidente. Ergo, la candidata de Boric es Janet Jara, en este momento, que es la candidata de la coalición. ¿Cuándo hay elecciones, che? Ahora el 26 de noviembre. Dentro de poquito. Ya. Bueno, vamos a estar ahí conectándonos de nuevo, para que nos informes. Vamos a tener que hablar de eso. Vamos a tener que, además, otra cosa que hizo Boric en las últimas asambleas, lo digo rápidamente, de la ONU, postuló a Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU para el año que viene. Que en verdad es en el 2027. Ahora empieza un periodo de elección que dura más o menos un año, en donde tienen que ver si se vetan a las candidatas. Claro. Michelle Bachelet sería la candidata y sería la primera vez que si ganase, sería la primera vez que una mujer se convierta en secretaria general de la ONU. Ojalá que sí. La ONU, que es un organismo que está muy vilipendiado, que no tiene mucho peso, pero bueno. Está bien, pero deja de ser algo importante. Es importante cubrir esos espacios con gente progresista, ¿verdad? Así que, bueno, mi querido Francisco, nos tenemos que despedir. Ahí vienen los muchachos y las chicas de Paladar Negro, y bueno, y nosotros ya estamos en contacto permanente, somos amigos, así que somos de la misma familia. Querido, te mando un fuerte abrazo, cariños a tu familia, a los tuyos, y bueno, y estamos ahí, a la orden, como dicen los hermanos orientales del Uruguay. A la orden. A la orden. Nos vemos. Chao, querido. Gracias. Bueno, y esto fue todo por hoy, así que nos estamos yendo en horario, con 2 minutos de tiempo para darle tiempo a la
publicidad y a que nuestros compañeros que vienen a continuación se ubiquen cómodamente en este hermoso estudio, y nosotros nos estamos viendo la semana que viene. ¿Saben con quién? Con el cura rockero, el padre César, que va a estar aquí en vivo. No sé si nos va a cantar algo, pero nos va a decir unas cuantas cosas muy interesantes. Hombre, amigo de confianza de nuestro querido Papa Pancho. Nos vemos de aquí a una semana en esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Chau, pásenla lindo. A partir de este momento, Héctor Yuchak te conduce por los caminos de los relatos, los personajes, los recuerdos, la música que permanece. Es el tiempo de historias y canciones del tercer planeta. Un microprograma pensado y producido por Héctor Yuchak. Había una vez un jardinero que construyó uno de los edificios más maravillosos del mundo, prodigio de tecnología para su época y que deslumbró a miles de personas. En la década de 1850, Londres era la capital mundial del comercio, la riqueza y la innovación en casi todas las áreas del conocimiento. Una gran exposición mostraría al mundo los notables avances provocados por la revolución industrial. Pero ningún proyecto conformaba a los organizadores, hasta que Joseph Paxton les presentó una idea osada, atrevida, un gran edificio de cristal. Paxton se había destacado como jardinero del duque de Devonshire y por la construcción de grandes invernaderos, y había imaginado una gigantesca construcción para la gran exposición, precisamente como un enorme invernadero. El proyecto quebrantaba todas las reglas del concurso abierto para esa oportunidad. Había sido presentado fuera de término y, a pesar de basarse en hierro y cristal, utilizaba muchos materiales combustibles que estaban estrictamente prohibidos. Los asesores de la comisión que debía evaluar los proyectos señalaron el hecho que Paxton no era arquitecto de formación y que nunca había encarado un emprendimiento de tamaña dimensión. Temían, además, que el edificio resultara insoportablemente caluroso y que, en el peor de los casos, los gigantescos paneles de cristal cayeran sobre los visitantes por efecto de la dilatación del material que los sostenía en las alturas. Sin embargo, contra toda lógica y formalidad, el Palacio de Cristal de Paxton fue aprobado. Y así se dispusieron armazones de hierro fundido, encajados uno con otro, hasta formar un esqueleto del que colgaron 100.000 metros cuadrados de cristal, un tercio de todo lo que se producía en Gran Bretaña en un año. El edificio terminado medía 564 metros de largo por 124 de ancho y más de 30 metros de altura en su parte central. Fue terminado en el asombroso lapso de 35 semanas. El Palacio de Cristal se convirtió en el edificio más grande del mundo, liviano y etéreo. Para los visitantes a la exposición, resultaba toda una experiencia pasear debajo de ese gigantesco techo transparente. La visión del prodigio desde el exterior provocaba una entendible conmoción en la época, y todo surgido de la mente de un jardinero. La gran muestra albergó a cientos de expositores de todo el mundo. Los asistentes podían encontrarse con mobiliario tallado a partir de bloques de carbón enormes, una cama que se transformaba en una balsa salvavidas y otra que lanzaba automáticamente a su ocupante a una bañera recién preparada. Artilugios voladores de todo tipo, aunque ninguno funcional, instrumentos para llevar a cabo sangrías, el espejo más grande del mundo, una estufa prusiana en forma de caballero con toda su armadura, una montaña enorme de guano procedente de Perú, una maqueta de un puente colgante destinado a unir Gran Bretaña con Francia, los famosos diamantes Hope y Koh-i-Noor. Sin embargo, de todos los avances presentados, los que más repercusión tuvieron fueron los retretes para el interior de las casas, las bañeras fijas, las estufas de gas y los refrigeradores. La muestra fue visitada por alrededor de 6 millones de personas en los 5 meses y medio que estuvo abierta. En un determinado momento, hubo 90.000 personas en su interior, la multitud más grande reunida en un espacio cerrado hasta entonces.
Gran Bretaña contaba con grandes recursos producto de su condición de imperio dominante y con la imaginación de Joseph Paxton. El Palacio de Cristal fue utilizado para eventos similares en las décadas posteriores, pero lentamente fue dejado en el abandono hasta que un incendio lo terminó de destruir en 1936.